It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I will. Hola, nosotros somos José Antonio Lanz Guerrero Babe y Julio César Salgado López. y les vamos a comentar los puntos más importantes de nuestros apuntes de la materia de programación avanzada en Unix. Comenzamos. Objetivo del curso. Al finalizar el curso, el alumno diseñará, implementará y programará aplicaciones en el Shell como lenguaje de programación e identificará las principales relaciones que se dan en el ámbito de sistemas para redes. El día 10 de agosto de 2011 vimos los elementos del concepto del sistema operativo Unix, que es el sistema operativo multiusuario, multitareas, cuyo kernel asigna recursos del hardware y software. Aquel día también aprendimos los antecedentes del sistema operativo Unix. Vimos, por ejemplo, que en 1969 Ken Thompson, que trabajaba en los laboratorios Bell, programó un sistema operativo para la computadora PDP-7. Este sistema operativo fue el sucesor al sistema operativo Multics, que se consideró una gran falla de la empresa, pero a partir de la cual aprendieron bastante. El sistema operativo se volvió popular y para 1973, Ken Thompson y Dennis Ritchie reprogramaron el kernel del sistema operativo en el lenguaje C. Muchas personas pensaron que esto sería una gran falla, ya que el sistema sería ineficiente, pero al contrario, ellos fueron capaces de comprobar que el sistema era lo suficientemente ligero para poder funcionar en muchas computadoras y además el kernel era lo suficientemente fácil de modificar como para que otras personas pudieran trabajar con él. Por esto mismo, en 1974 se envió el código a diversas universidades, de las cuales se derivaron los sistemas System 5 y BSD. También vimos cómo conectarse a un sistema Unix. Hay distintas formas de hacerlo, entre las cuales tenemos Telnet, SSH, Rlogin, Slogin. También hay una forma más segura de hacerlo, entre las cuales tenemos Firewall, TCPD, XINETD y SSHD. Ese día aprendimos un comando que nos permite ver qué sistema operativo estamos usando, que es uname-a. Eso nos dará nuestro nombre del host, qué versión del kernel estamos utilizando y en qué arquitectura está corriendo nuestro sistema operativo. El día 17 de agosto de 2011 vimos el comando para ver cuál es el tamaño máximo de un archivo, el cual sería stat-f y pasamos a su salida grep-i name. También aprendimos el comando ls, que es un comando importantísimo en Unix, ya que nos permite hacer un listado de los archivos que tengamos en nuestro sistema de archivos. Y aprendimos que ls tiene diversas opciones, entre las cuales se encuentran lrt, que me muestra los archivos más recientes primero, una f mayúscula, que me muestra una diagonal después de cada directorio para que se puedan distinguir de los archivos, y ls-lu, que a su vez muestra atime en vez de mtime. pwd muestra en qué directorio estoy trabajando. stty, que me permite cambiar el mapeo de caracteres de mi teclado. Eco pesitos, signo de interrogación, que me muestra el código de salida del último programa que se ejecutó. Por último, terminando un poco con la parte de los comandos, también vimos qué son los ACLs, que quiere decir Access Control List. Son permisos especiales que me permiten definir más allá de lo que me permitiría el sistema como tal por default. Podemos usar el comando getACL para ver qué permisos especiales tiene asignados. El día 22 de agosto de 2011 vimos la estructura de directorios que maneja el sistema operativo Unix. Está basada en el estándar FFSTND de 1994, en FHS, que quiere decir File System Hierarchical Structure, y en LSB, que quiere decir Linux Standard Base. El sistema de archivos es el siguiente. Diagonal raíz, diagonal bin ejecutables, diagonal boot kernel, diagonal dev archivo de dispositivo, diagonal etc configuración de sistemas, diagonal etc diagonal opt archivos de configuración de apps, diagonal etc diagonal x11 se refiere al entorno gráfico, diagonal home se refiere a los archivos de los usuarios, diagonal lib se refiere a las bibliotecas, diagonal lib diagonal modules se refiere a los módulos del kernel. Diagonal MNT o diagonal media se refiere a montar dispositivos.
Diagonal proc se refiere a la información del kernel y de procesos. Diagonal root, el home del root. Diagonal sbin contiene los ejecutables para root. Diagonal usr diagonal include es igual que sbin. Diagonal sys contiene sistema de archivos virtual que contiene archivos de dispositivo cargados en memoria. Diagonal tmp contiene los archivos temporales del sistema. Diagonal users es el equivalente a diagonal home, pero dentro del sistema operativo Mac OS X. Diagonal usr contiene los archivos de configuración que no cambian. usr include los archivos de encabezado. usr lib los archivos de encabezado para los usuarios. usr local la estructura para la máquina local en caso de que esté montado por NFS. usr share info contiene la licencia GNU. usr share man contiene las páginas de manual. usr src contiene el código fuente. Diagonal bad contiene los archivos que cambian constantemente como el caché, el log, el messages, last.log y wtmp, que la mayoría de ellos son archivos de bitácora que nos permiten monitorear nuestro sistema más adelante. También tenemos mail, el spool, que contiene spool sobre correo, sobre impresora y sobre Samba. Y por último, TMP, todos estos dentro de Bash. También vimos que la criptografía se divide principalmente en criptología y criptoanálisis. Para cifrar información existen algoritmos de dos clases, simétricos y asimétricos o de llave pública. Dentro de los simétricos encontramos algoritmos como DES, 3DS, César y el Vernan. Y dentro de los asimétricos que utilizan llave pública, encontramos algoritmos como el Diffie-Hellman, RSA, el Gamal y Mochila Tramposa. El objetivo de la clase del 29 de agosto de 2011 fue aprender las instrucciones necesarias para comenzar a programar en el shell de Unix. Vimos también varias definiciones, entre las cuales tenemos programa, que es el conjunto de instrucciones de cómputo que tiene un fin. También vimos proceso, que es la instancia de un programa en ejecución. Tiempo de conmutación de contexto, es el tiempo necesario para cambiar la ejecución de un tiempo a otro. Quantum es la unidad de tiempo del procesador asignada al proceso antes de que éste deje que otros se ejecuten. Comunicación de procesos. Esto se refiere al transporte de información de un proceso a otro. Concurrencia. La concurrencia es la compartición de recursos en el mismo marco de tiempo. Multiprogramación. Esto se refiere a que más de un proceso puede estar listo para su ejecución. Tiempo compartido. Es cuando varios usuarios utilizan el sistema, pero el sistema se comporta ante los usuarios como si ellos fueran los únicos. Concurrencia de aplicaciones. Puede ser ya a base de interrupciones del hardware, que son señales generadas por un periférico denominadas interrupciones, que sirven para activar una bandera del hardware dentro del procesador. O señales de software. Una señal es la notificación por software de un evento. A menudo, la señal es una respuesta del sistema operativo a una interrupción del hardware. Un fork crea un proceso a través de otro. Cuando se ejecuta un programa, el procesador recibe el nombre de la forma en cómo voy a ejecutar el programa con el hilo de ejecución del programa o thread. Portable Operating System Interface en Unix especifica la interfaz entre el usuario y el sistema operativo de una manera estándar, de modo que todos los programas y aplicaciones sean transportables a través de distintas plataformas. Llamadas al sistema. Son un punto de entrada directa al kernel del sistema operativo, por ejemplo cuando hacemos un fork. Es por esto que se pueden hacer ataques como fork bombs, porque atacan directamente al kernel. El kernel es una colección de módulos de software que se ejecutan en forma privilegiada, lo que significa que tiene acceso a todos los recursos del sistema. Después vimos los estados del proceso, que pueden ser nuevo, en ejecución, bloqueado, listo o hecho, o como serían sus nombres en inglés, new, running, blocked, ready y done. Unix identifica a los procesos mediante un número único denominado PID. El proceso que ejecuta la solicitud para la creación de un proceso se denomina proceso padre, es decir, PPID. Finalmente vimos que Unix crea los procesos a través de la llamada al sistema fork, copiando en la imagen en memoria que tiene el proceso padre. Los dos procesos continúan su ejecución en las instrucciones que se crean después del fork. Unix asocia también cada proceso con un usuario particular, conocido como propietario del proceso.
El día 31 de agosto de 2011 vimos programación en C. Comentamos que todos los programas en C cuentan con 3 partes: entorno, IDE, lenguaje y bibliotecas. También vimos que todo programa en C tiene fases, las cuales son edición, preprocesador, compilación, enlazado, cargado y ejecución. El día 12 de septiembre de 2011 aprendimos acerca de los procesos. Vimos que un proceso es una instancia de un programa en ejecución y que puede encontrarse en varios estados, que pueden ser nuevo, en ejecución, que a su vez se divide en task running, task uninterruptible, task uninterruptible, task stop y task zombie. Puede estar también bloqueado, listo o hecho. Un demonio es un proceso que se ejecuta en el fondo y que corre por tiempo indefinido y ejecuta tareas administrativas. Sobre la terminación de procesos, tenemos en cuenta que un proceso en Unix puede terminar de manera normal o anormal. Cuando un proceso termina, el sistema operativo recupera los recursos utilizados por el proceso, actualiza estadísticas y notifica a otros procesos. Algunas de las actividades que se realizan al momento de terminar un proceso es la cancelación de los temporizadores, la liberación de los recursos de la memoria virtual, la liberación de bloqueos, el cierre de archivos y una notificación que se envía al padre del proceso. Para la terminación de procesos de manera normal podemos usar la función main, exit, cexit o de la forma normal, que sería una llamada al sistema abort, error, señal o evento externo. También aprendimos acerca de la tabla de archivos de sistema. Dentro de ella vimos que un apuntador de archivo es un apuntador a una estructura de datos denominada estructura de archivos, que está en el área de usuario del proceso. Esta contiene el buffer y el descriptor de archivos. Cuando se crea un proceso, este hereda el ambiente, señales, parámetros de planeación de procesos y las tablas de sistema de procesos de su padre. El sistema de archivos proc transforma la imagen de cada proceso en el sistema en un archivo en el directorio /proc. El nombre de archivo es el PID. Los procesos en Linux son los comandos que el kernel de Linux está ejecutando. Para observar los procesos del sistema se utiliza el comando ps, comando para manejar señales. Kill. Una señal es un mensaje corto que se envía a un proceso. Utilizo las señales fundamentalmente para 2 cosas: aviar un proceso de un evento o forzar a un proceso a ejecutar una función en específico. Tenemos algunos ejemplos, entre los cuales están las llamadas estándar, el tiempo real, el hook, seek-in, seek-kit, seek-kill, seek-term y seek-tstp. El último tema del cual les platicaremos el día de hoy, debido a la limitación de tiempo que tenemos, es el intercambio de información en Unix. Los intercambios pueden darse por 3 métodos que se explicarán a continuación. El primero de ellos es el de memoria compartida, que es un medio que permite establecer una zona común de memoria entre varias aplicaciones. Involucra las siguientes llamadas al sistema: shmget, shmat, shmdt y sys, shmctl. El siguiente es el de semáforos. Son una herramienta puramente de sincronización. Permiten controlar el acceso de varios procesos a recursos comunes. Las llamadas al sistema son get y send. Pueden ser de 2 tipos: nombrados, que pueden ser utilizados por cualquier proceso. Sincronizan procesos sin ancestro en común. No nombrados, pueden ser utilizados por un solo proceso o por sus hijos. Son semáforos contadores con valores negativos. El tercer método de intercambio de información en Unix se denomina cola de mensajes. Una cola de mensajes se puede ver como una lista enlazada de mensajes dentro del espacio de direccionamiento del kernel. Una aplicación con los permisos necesarios puede depositar un mensaje en ella y otras aplicaciones podrán leerlos. IPCRM libera la memoria de los procesos caídos. IPCMK crea una comunicación entre procesos. Bien, esto fue lo más importante que aprendimos de nuestra materia de programación avanzada en Unix. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Agradecemos su atención y suerte hasta la próxima. Gracias. Bye.